Bueno chicos, vamos a hacer en esta parte 3 experiencias. La experiencia de Arquímedes, la experiencia de Magdeburgo y la experiencia de Bernoulli, correspondiente al laboratorio número 8 que figura en el campus, ¿no? Vamos a empezar primero con la experiencia de Arquímedes. ¿Se acuerdan qué es Arquímedes? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que descubrió? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Nadie tuvo en la teoría y en la práctica? No lo dieron. ¿No le dieron Arquímedes? Mira vos. Bueno. El volumen de la masa es... El volumen líquido desplazado es Arquímedes, ¿no? Claro, en realidad lo que dice Arquímedes es que si nosotros sumergimos un objeto dentro de un líquido, ese líquido que desplaza, o el volumen que desplaza ese objeto sumergido, que tiene una determinada geometría o un volumen, obtiene un empuje proporcional al desplazamiento de ese líquido. ¿Está? No sé si lo han escuchado en algún momento. Lo que sucede es que es el principio de flotación de un barco, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes saben que el barco está construido meramente de acero, el acero es más pesado que el agua en su relación volumétrica, ¿no? O densidad. Entonces, el volumen del barco es un volumen grande comparado con el desplazamiento del líquido. O sea, el desplazamiento que hace del líquido es lo mismo que el volumen del barco, ¿no? Para que pongámonos en contexto, imaginemos que esto es un barco. El barco tiene una línea de flotación que está dada por el volumen que desplaza ese barco, que es proporcional al peso del barco. Ustedes saben que en esta instancia que todo objeto tiene un peso, tiene una densidad, tiene una distribución de masa y por lo tanto tiene un peso, ¿no? Al sumergir nosotros un barco en el mar, lo que genera es una flotación. O sea, existe una fuerza que empuja al barco hacia arriba para que no se vaya hacia el fondo, ¿no? Internamente los barcos tienen una geometría por la cual el interior del barco es hueco, es aire. Y tienen toda la masa distribuida mayormente sobre el casco del espesor de la chapa, ¿no? Entonces internamente vamos a tener un volumen importante que vamos a meter al agua. Ese volumen va a ser desplazado por el barco y la diferencia que hay entre el volumen desplazado, el peso del volumen desplazado y el peso del barco sumergido, de la proporción del barco sumergido, es lo que nos estaría generando el empuje que mantiene el barco en flote. ¿Está? Dicho de otra manera, ustedes si van y se meten en una bañadera, estando rebalsada hasta el tope, y se sumergen en la bañadera, ustedes van a desplazar el agua hacia afuera. ¿Está? Una vez que salen de la bañadera, el nivel del agua tiene que bajar, ¿no? ¿Se lo imaginan? No sé si todos se bañaron alguna vez en una bañadera o entraron en una pileta, pero el agua se desplaza. ¿Está? Lo que se desplazó es el mismo volumen del cuerpo que se sumergió. ¿Está? Arquímedes lo que dice es que a él se le había encomendado determinar si una corona de oro tenía oro o tenía otros metales específicos, como puede ser aleaciones de menos valor que el oro. ¿Está? ¿Cómo se le ocurrió a Arquímedes determinar el peso o poder saber si esa corona estaba completamente construida en oro o tenía otras aleaciones? Es determinar el volumen que tiene esa corona. O sea, si ustedes vieron en esa época se hacían cosas muy lindas que tenían una geometría muy compleja y no era nada de fabricación a través de un molde, entonces era difícil determinar el volumen de sólidos, o sea, de material puro dentro de la corona. Entonces lo que se le ocurrió es determinar la diferencia de volúmenes a través de, saliendo de la bañadera
vio el cambio de volumen que hay cuando él se metía a la bañadera. Entonces eso lo llevó a sumergir la corona en un recipiente al ras de agua y determinó el volumen de la corona. Con ese volumen de la corona y la densidad del oro, pudo determinar si el peso que estaban midiendo era o no el peso que tenía la corona. ¿Está? No sé si alguna vez lo escucharon o lo vieron, a la anécdota o cómo teóricamente salió Arquímedes, no me acuerdo en qué época, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros en esta experiencia es determinar la fuerza de empuje de un cuerpo que se sumerge dentro de un líquido. ¿Está? Un líquido es un fluido que no soporta esfuerzos cortantes, o sea, si ustedes le generan un esfuerzo, el líquido se deforma indefinidamente, ¿está? Mientras continúe el esfuerzo de deformación. No es como un sólido, que nosotros si empujamos un sólido, el sólido se desplaza completo. El líquido nosotros le ejercemos un esfuerzo que se genera a través de una deformación constante que hace que el líquido fluya. ¿Está? Entonces nosotros lo que vamos a tener en el principio de Arquímedes, para que nosotros analicemos, vamos a tener un sensor que va a estar sosteniendo una determinada masa. Esa masa tiene una determinada geometría, ¿está? No es un cilindro perfecto y no es una esfera perfecta. Y lo que vamos a hacer es determinar el peso que tiene el objeto antes de meterlo, o sea, la fuerza que va a generar, ese sensor va a tener un hilo y va a tener la masa colgando a través de un hilo, por lo tanto el cuerpo va a tener una determinada tensión. ¿Está? Ustedes ya vieron que si ustedes tienen una tensión hacia arriba y hacia abajo tienen el peso, ¿no? Para un objeto que está en movimiento no existe aceleración, entonces el diagrama de cuerpo libre inicial de nuestra masa que cuelga sería la tensión igual al peso. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Después lo que vamos a hacer es medir cuánto es nuestra primera, la vamos a llamar T1, y después vamos a meter esa masa colgante con el sensor, solamente la masa colgante, dentro de una probeta. ¿Está? Ustedes ya seguramente en química vieron que es una probeta, ¿no? Es un elemento que le permite a ustedes medir volúmenes. ¿Está? Entonces, vamos a llenar esa probeta con agua, va a alcanzar una determinada altura, que la vamos a poner como un volumen inicial, V sub 0, y después vamos a meter la masa colgante dentro de ese volumen y vamos a medir un segundo volumen, o sea, vamos a medir cuánto se desplazó de líquido al ingresar el fluido, ¿no? Al ingresar la masa dentro del fluido. ¿Qué es lo que nos va a dar? La diferencia de volúmenes nos va a dar a nosotros el volumen del objeto que estamos sumergiendo. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende? Y después vamos a medir una segunda tensión, T2, que va a ser la tensión de la masa colgante sumergida. ¿Está? Según la introducción que le di hace un ratito, si bien no lo vieron en teoría, ¿cómo deberíamos esperar que sea la medición de la tensión? Menor, ¿no? Porque existe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba sobre el objeto que estaría generando el volumen desplazado del líquido por meter el cuerpo ahí dentro, ¿no? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, este para el caso 1, cuando está en el aire, para el caso 2, vamos a tener diagrama de cuerpo libre, la tensión 2, el peso. ¿El peso va a seguir siendo el mismo? Sí, ¿no? Porque nosotros no variamos la masa del objeto que estamos metiendo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a existir un empuje de abajo hacia arriba que va a disminuir la tensión 1 respecto de la tensión 2. O sea, T1 tiene que ser menor a T2. ¿Está? Entonces, de esta forma, planteando la sumatoria de fuerzas,
en el eje Y igual a, ¿qué tendría que ser igual? A 0, ¿no? Porque no hay aceleración. Ustedes determinan para el estado 1 y para el estado 2 el valor de la tensión y el peso, pueden determinar el empuje, ¿no? O sea, nosotros no le vamos a dar cuánto vale la masa del cuerpo, ¿no? No es un dato. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es determinar cuál es el peso a través del valor de la tensión inicial y después con el peso y la tensión 2, cuando el cuerpo está sumergido, determinar el empuje. ¿Está? ¿Pueden llegar solo o lo resolvemos acá? ¿Lo resuelven en casa? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bueno, de esa forma determinamos el empuje de forma experimental. ¿Está? Ahora vamos a determinar el empuje en forma teórica. Acá, bueno, se me adelantó Dante que escribió, pero el empuje en forma teórica es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido. ¿Está? Fíjense que acá dice densidad del líquido, la densidad del líquido es la densidad del agua. Búsquenla en los libros, en internet. ¿Está? Típicamente es un valor 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Está? El volumen desplazado, ¿qué va a ser igual? La diferencia de volúmenes, ¿no? Que sería volumen final menos volumen inicial. ¿Está? Y la gravedad es la que ustedes conocen. ¿Cómo se sacaba el experimental? La experimental a través de la sumatoria de fuerzas evaluando el estado 1 y el estado 2. ¿Está? Lo que acabamos de explicar. ¿Querés que lo resolvamos? No. ¿No? Claro que eso no. Entonces, de esta forma ustedes van a determinar cuál es el empuje teórico. Determinan el empuje teórico, determinan el empuje experimental, por lo tanto, pueden determinar cuál es la diferencia o el error relativo entre el teórico y el experimental. ¿Está? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Levante la mano ahora o cacho para siempre, diría. ¿Está? Fíjense que si nosotros usáramos la densidad del material que nosotros estamos utilizando, o sea, de lo que está conformado el cuerpo, que es bronce, nosotros estaríamos, en vez de determinando el empuje, determinando el peso de ese objeto. ¿Está? Pues ya conocemos el volumen desplazado, que sería el volumen del cuerpo, la gravedad es 9,8, y si tuviésemos la densidad del objeto que estamos sumergiendo, determinamos el peso. ¿Está? O sea que siempre existe una relación entre la densidad, la gravedad y el volumen de un cuerpo para determinar el peso del objeto. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, arrancamos con la experiencia, ¿no? Fíjense, acá tenemos el equipamiento. Tenemos la probeta con agua. ¿Está? Esta probeta tiene una escala de graduación para que nosotros podamos medir el volumen del líquido inicialmente y finalmente cuando sumerjamos esta masa colgante dentro de la probeta. ¿Está? Arriba tenemos un sensor de fuerza. ¿Está? Este sensor de fuerza lo que nos va a graficar ahí va a ser el valor de la tensión que está sosteniendo la masa que cuelga. ¿Está? Van a ver que cuando nosotros metamos, fíjense, a ver, por ejemplo ahí, yo levanto la pesa y fíjense, la escala estaría tirando como un valor negativo, ¿no? ¿Ven el gráfico? Acá yo tengo un montón de puntos que está cercano a los menos 0,2, creo. No sé si se puede mejorar la resolución de este pizarrón, de ese proyector. Pero está cerca de los menos
menos 2,0, ¿está? Y en la escala de Newton fuerza. Después, si yo lo levanto, pasa esto. El sensor se va a cero, ¿está? Lo vuelvo a soltar, debe ser de una determinada forma. Después seguramente hubo algún movimiento ahí que generó una aceleración y se incrementó el valor de la fuerza que estaba midiendo. Pero fíjense que ahí está en menos 2,00 Newton. ¿Está? ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces, el primer valor que vamos a estar midiendo, la tensión 1, va a ser menos 2,00 Newton. El menos en realidad es un tema de cómo está midiendo el sensor. ¿Está? Si nosotros generáramos la fuerza hacia arriba del sensor, fíjense que el valor del eje cambia al lado positivo. ¿Está? Entonces, si nosotros comprimimos el sensor, estaríamos del lado positivo de la gráfica. Si estamos traccionando del sensor, estamos del lado negativo por cómo está tomando los datos del software. ¿Está? Entonces, el primer valor no tomen el signo negativo, pero va a ser 2,00 Newton. ¿Está? De la tensión 1. Vamos a medir el volumen. 204, a ver qué unidad, mililitros. ¿Está? Bueno, ya en física vieron cómo se mide en una probeta. Expliquen lo del tema de la medición del meñisco. ¿Está? O sea, en las paredes de la probeta se forma como que sube el líquido, ¿no? O sea, lo vieron en química, ¿no? Así que no se lo vamos a explicar ahora. Pero incorpórenlo en la descripción. ¿Está? Y después, bueno, el volumen inicial lo vamos a meter al cuerpo dentro del agua. Fíjense que ahora, a ver si lo centramos mejor. Tenemos que la medición estaría siendo 1,77 Newton. Fíjense que es menor que la que teníamos recién, que era 2,00 Newton. ¿Está? Por lo tanto, la fuerza que está generando, está tensando el hilo, o sea, la tensión 2 disminuyó, ¿no? Es lo que esperábamos. Entonces, la segunda tensión es 1,77 Newton. ¿Está? Y el volumen desplazado y el volumen final sería 227 mililitros. 227 mililitros. ¿Está bien? 0%. Está bien. Bueno.
Ahí bajó porque no está completamente sumergido. Fíjense que cuando yo voy variando el volumen que está sumergido del cuerpo, mi fuerza va cambiando. ¿Ven? ¿Ah? Ahí está sumergido parcialmente, por lo tanto el volumen que está sumergido parcialmente genera un desplazamiento del líquido parcial. ¿Está? Entonces el volumen de líquido que se desplazó es el empuje que está generando sobre el cuerpo. ¿Está? La diferencia de peso, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió todo? ¿Sí? Profe, ¿el sensor está conectado a alguna interfaz o...? Eso me faltó. El sensor está conectado a la GLX Explorer. ¿Está? Y de ahí a través del software custom podemos ver, visualizar los datos. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Listo? Bueno.